Hola, ¿qué tal? Te quiero mostrar un poco más del binomio de Newton. Me dicen hallar el término del lugar 38 del desarrollo del binomio a más b elevado a la 60. ¿Cómo se hace eso? Veamos. En primer lugar, si a mí me dan este binomio, ya sé que la cantidad de términos que va a haber va a ser uno más que el exponente. O sea, debe tener 61 términos en su desarrollo. Es un polinomión el que va a salir. De los 61 términos, imagínate que los estás viendo, me piden el que ocupa el lugar 38. Por supuesto, para encontrarlo, no voy a desarrollar toda esa cochinada, ¿no? Debe haber alguna manera. Y sí, es verdad. Hay una fórmula que existe que te permite calcular cualquier término de ese desarrollo. Es esta, mira. Es la que está ahí. Veamos cómo se le utiliza en este binomio. Si te piden el término 38, tú vas a hacer esto. En vez de poner 38, le vas a poner 37 más 1. O sea, lo que vas a hacer, vas a darle esta forma, la que está acá. ¿No ves que aparece un más 1? Por eso lo he puesto así. Y entonces, según la fórmula, el que aparezca en ese lugar va a ser el siguiente. Combinaciones. Y acá colocas el exponente del binomio, que es 60. Aquí colocas este valor, que en la fórmula le llaman K, 37. Aquí va el primero del binomio, o sea, este. Y el exponente es la resta de estos. Si tú lo restas, te da 23. Y el segundo va aquí, el segundo del binomio. Y el exponente que aparece sería simplemente el valor que está aquí, el valor que le llaman K, que en este ejemplo vale 37. Y ahora hay un último detalle, de que aquí va un signo. Hay que tener cuidado con eso. Tú sabes que si es un binomio que acá es positivo, toditos los términos van a salir positivos. Entonces, como este es uno de ellos, este será su signo. ¿Y qué hubiera pasado si acá hubiera sido negativo? Veamos eso último. Pero lo vamos a ver en un próximo video. Muy pronto. No te preocupes. No te va a fallar. Mientras me voy, ha sido un gusto enorme estar mostrándote un poquito más de este mundo. De mi mundo también te mostraré más adelante. Me voy. ¡Chao!